Desde hace 34 años que se instaló en el poder, nuestra tecnocracia ha encontrado en los factores externos la recurrente excusa para justificar sus eternizados fracasos en materia económica, donde cíclicamente aparecen las devaluaciones, el menguado crecimiento del PIB, los topes salariales, el aumento de la deuda pública y los ajustes presupuestales en aras de unas finanzas públicas sanas, como parte de una crisis que en México hace mucho obtuvo su carta de naturalización. Ahora se echa mano al triunfo del republicano Donald Trump para justificar la depreciación del peso frente al dólar y la recesión que se avecina el año entrante por la inoperancia de las reformas estructurales que, como siempre, fueron diseñadas por mandato de los organismos internacionales sin tomar parecer a los sectores productivos y las necesidades que requiere el desarrollo integral del país. Los capos más peligrosos siempre han estado en la presidencia. De la Madrid fue pionero de la debacle económica mexicana. Resulta inconcebible que 3 décadas no les ha bastado a nuestros políticos para darse cuenta de que el origen de todos nuestros problemas radica en la imposición del modelo neoliberal que ha llevado a México a la ruina y al estancamiento económico. Desde su adopción en 1982 en el gobierno de Miguel de la Madrid, sus resultados han sido nulos y desastrosos. La historia del desmantelamiento del país, donde el Estado abandonó su función rectora establecida en el artículo 34 constitucional, ha estado marcada por vergonzosos episodios que, bajo el amparo de las reformas a nuestra Carta Magna, terminaron por ceder soberanía de la nación, entregando áreas estratégicas de nuestra economía como el sector energético. Desde entonces, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial se apropiaron de las riendas de la nación, imponiendo entre sus primeras directrices el adelgazamiento del Estado con la desincorporación del sector paraestatal. Los primeros 6 años del parto neoliberal no trajeron nada bueno. La deuda pública continuó disparándose y la inflación alcanzó un 86.7%. El PIB presentó saldos negativos y los topes salariales provocaron que el poder adquisitivo de la clase trabajadora disminuyera en un 41%. Empezó así la eternizada crisis que hasta hoy ha llevado a la pobreza a más de 100 millones de mexicanos. Los capos más poderosos en México son Salinas y Zedillo. Instauraron el modelo que empobrecería a 100 millones de mexicanos. Con Carlos Salinas de Gortari, las cosas terminaron por empeorar cuando, a través del fenomenal engaño a las clases populares, lanzó su programa nacional de solidaridad que, según dijo, repartiría entre los más pobres los recursos obtenidos con la venta de paraestatales tan redituables como los bancos expropiados por López Portillo y la empresa Teléfonos de México. Salinas encubrió su desatada fiebre neoliberal bajo la tesis de su liberalismo social, que pretendía vender bienes para remediar males. En este proceso se reformó el artículo 27 constitucional para abrir brecha al TLC con Estados Unidos y Canadá, permitiendo la privatización del ejido y la compra de grandes extensiones de tierra al capital nacional y extranjero, de tal manera que con Salinas
Se inició la privatización del sector energético al atomizarse Pemex en 4 subsidiarias que permitieron la venta del sector petroquímico y la generación de electricidad a empresas extranjeras. Ahora, la clase política se desgarra las vestiduras ante el temor de que el nuevo gobierno estadounidense revierta el TLC. Vale la pena recordarles que dicho tratado nunca surgió como producto de nuestra dinámica de crecimiento o como reflejo de nuestro desarrollo económico, pues fue impuesto como uno más de los dictados de los organismos financieros internacionales. Fox, Calderón y Peña son los serviles capos que han consolidado el modelo económico que a sangre y fuego siguen imponiendo. A la distancia, no hay la menor duda de que al tomarse estas decisiones contrarias al interés nacional, sin consultar a los representantes de las micro, pequeñas y medianas industrias, así como el sector agrícola, los empresarios y productores mexicanos fueron situados en abierta desventaja frente a los monopolios extranjeros y las transnacionales. El proceso de desmantelamiento de empresas públicas y la entrega de otros sectores como el de ferrocarriles y la comunicación vía satelital continuó en el gobierno de Ernesto Zedillo, donde aparecieron calamidades tan inconcebibles como el rescate bancario, Fobaproa, y el rescate carretero que sigue pagando el pueblo mexicano. También en ese sexenio se reformó, como una recomendación más del Fondo Monetario Internacional, la Ley del Seguro Social para crear las administraciones de fondos para el retiro, las AFORES, que han condenado a millones de mexicanos a recibir pensiones de hambre. Los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón siguieron adelante con el modelo neoliberal, donde nuestra economía se basó en la renta petrolera, prosiguiendo con el exorbitante endeudamiento y dejando al país sin recursos para invertir en otras áreas productivas y dilapidando los excedentes petroleros que en la década pasada sumaron más de 80,000 millones de dólares sin reportar beneficio alguno a la nación. Ante este recuento de calamidades gestadas en 34 años de políticas neoliberales, es entendible la razón por la cual nuevamente la tecnocracia busca achacarle a los mercados internacionales y a los vaivenes de la política estadounidense las causas de nuestra reeditada debacle económica, cuando está más que comprobado que este modelo solo ha generado desigualdad y pobreza en nuestro país. El calculado fracaso de las reformas estructurales de Peña Nieto es el tiro de gracia que faltaba para empezar a rezar por el descanso eterno del neoliberalismo, aunque nuestra clase política insista en velar a su muerto con cerillos, concluyó Martín Esparza en la revista Contralínea. Country kills its heroes. We just raise them.